Aguafiltro patrocina este espacio. Iter Criminis, por Pedro Sánchez. Bueno, ha llegado ya el momento de presentar a nuestro compañero del programa y amigo y criminólogo, nuestro amigo Pedro Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, feliz lunes santo atípico. Pero hoy vamos a hacer un tema recurrente para la semana que estamos, pero sobre todo por la huella y el cambio social que produjo aquellas primeras carreras en la madrugada de 2000. Si estamos hablando del mayor queo que ha habido en Sevilla, ¿no? Vamos a verlo ahora. Hay varias teorías que se ajustan a lo criminólogo puramente dicho y a lo social. ¿Tiene que ver con la película que salió en aquella época? Hay hipótesis. Ahora vamos a ir avanzando y lo vamos a comentar. Nos vamos a situar el 20 de abril en la madrugada. Aquella Semana Santa cayó muy avanzada. Ya sabemos que la Semana Santa siempre es la primera luna llena de la primavera. Y, como ya hemos dicho, cambió radicalmente la calma de los cofrades que participaban de un modo u otro en la noche más trascendente de la Semana Santa sevillana, que es cuando están las imágenes más populares o más conocidas. Las sensaciones negativas y estresantes que se padecieron aquella noche, que muchas personas sufrieron, interiorizaron desde ese mismo día algo que ahora está muy de moda: el estado de alarma. Aquella madrugada, las personas que estaban en la calle, que estaban habituadas a las bullas, viene la Esperanza de Triana, viene el Gran Poder, viene la Macarena, ese día interiorizaron lo que era estar en estado de alarma en la bulla sevillana, aparentemente controlada. Hacer mención importante, porque esto ya nos va a ir dando pistas, que todas las cofradías estaban en la calle. Tenemos que centrar los hechos entre las 5:15 de la mañana y las 6. Es decir, salvo el palio del silencio que se encontraba en la calle San Antonio de recogida, le tengo que dar las gracias a el bueno de mi amigo José Manuel Roldán y a su primero don Fernando Fernández, que me han recordado que estaban concretamente en la calle San Antonio. Todas las demás estaban en el sitio culmen de la madrugada. Es decir, la Esperanza de Triana, el misterio estaba entrando en campana. Casi nada. ¿Qué más pasa? Se ve como de manera coordinada y secuenciada se originan graves desórdenes públicos, hasta un número aproximado de 8. Hay una cosa peculiar, importante desde mi punto de vista también, en el sentido de que se había pensado, que se había organizado por al menos 10 personas, que es como antes de que ocurra nada, antes de la primera carrera, antes de las primeras alteraciones, un señor de mediana edad se acerca a la presidencia del Gran Poder y le dice textualmente, les susurra: ándense con ojo que hay tiros en la campana. Desaparece y a renglón seguido se desata el pánico. Aquella noche la Plaza Virgen de los Reyes, que es, como todos sabemos, junto a la campana y la carrera oficial, sitios con muchas personas, pero
calmados. Se empieza a decir que hay una pelea, cuchillos que nadie vio nunca, una pistola que nadie vio tampoco nunca, y lo que sí que existen son hechos constatados que más adelante iremos comentando. Ya hemos dicho que aquí participan secuenciadamente al menos 10 personas. Tenemos que tener en cuenta otro detalle importante, que en 2000 no existían las redes sociales que existen hoy en día. La telefonía móvil era algo caro, era algo exclusivo y por tanto no estaba a mano de cualquiera. Y mi hipótesis en este sentido como criminólogo es que estas personas se reunieron, premeditaron a qué hora iba a empezar esto. Yuyu, usted me dice cuando paramos por lo de la publi y mientras que usted me dé paso yo continúo. De momento vamos bien. Continuamos. Continuamos. Os ruego que me paréis, todo el mundo, todo el foro, que me paréis y que me preguntéis. Pedro, yo te voy a preguntar, la primera, Pedro, ¿no? Por supuesto, estamos aquí por ti. ¿Tú crees? Gracias. ¿Tú crees que eso volvería a ocurrir? El terreno está abonado. Yo creo que sí. Ocurre que las autoridades ya han aprendido. Aquí existió una cosa, y a raíz de tu pregunta me voy a adelantar un poquito. Bien. Hubo una cuestión que era la inteligencia táctica. Ajá. ¿Qué es la inteligencia táctica? Se utiliza en el ámbito militar de la inteligencia, de la contrainteligencia y del espionaje. Conozco el campo de batalla, ataco cuando sé que voy a tener más ventajas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué me dispongo a alterar el orden de esa manera entre las 5 de la mañana y las 6? Porque tengo el campo abonado. Hombre, claro, Las calles de Sevilla están... A tope. Eso es. A tope. Tenemos que recordar otra cosa que pasa el 3 de abril, en esta ocasión en la madrugada de 2015. Son cosas parecidas pero con matices distintos. En la madrugada de 2015 se contabilizan, se datan, ya decimos que lo que queda escrito queda en la historia y por lo tanto probado de cierto modo, hasta 5 estampidas. ¿Hasta 5? Hasta 5 estampidas, todas ellas provocadas por peleas. Cosa distinta. Cosa distinto. ¿En esas peleas había también armas de fuego? ¿O es... No, en principio no. No. Peleas a partir de las 4 de la mañana, que es cuando las personas que nos dedicamos a la seguridad tenemos picos de alerta. Cuando se trabaja los fines de semana, a partir de las 4 de la mañana, tu estado anímico trabajando cambia, te pones más alerta, guardas más precauciones, más medidas de autoprotección. Estos datos no lo dan. ¿Qué ocurre? En esas estampidas por peleas hay niños heridos, se pierden niños durante un rato, hay una bronca, una pelea en el Capote, que está muy cerca, donde incluso llegan a tirarse al río, se empujan, se tiran al río y a por uno de ellos tienen que ir los bomberos que estaban con una Zodiac pendiente del Paso de la Esperanza de Triana. Pasan más cosas. Un trabajador herido tras la explosión de un escape de gas. ¿Ustedes recuerdan que hubo un escape de gas en la madrugada de 2015 que hizo que la Macarena tuviera que desviar el recorrido? Yo recuerdo que tuvieron que desviarla, pero yo no recordaba lo del escape de gas. Pues hubo... Estos son cosas habituales, es decir, un escape de gas, una bronca un fin de semana, alguien que discute, pero cuando tenemos cientos de miles de personas en el centro de una ciudad como Sevilla, que tiene perfil
de calles estrechas, rincones, conectada por una carrera oficial, todo eso se va multiplicando. A que vuelva a ocurrir todas estas cosas. Después de la sala Bataclan, en París, una de las farolas estalla y hay una avalancha de personas corriendo. Un segundito, que nos coge el pato. ¿Sí? Vámonos que nos vamos. Vámonos que nos vamos. Un minutito y medio y volvemos, ¿de acuerdo? Aguafiltro patrocina este espacio. Iter Criminis, por Pedro Sánchez. Bueno, y volvemos. Y ha sido un minutito y medio nada más, ¿eh? No digáis que no. Y volvemos con Pedro, que nos está contando todo esto que pasó en la madrugada de aquel año fatídico. Fue un susto para Sevilla bastante grande. Yo te quería hacer una pregunta sin saltarme tu guión. ¿Qué diferencia más grande hay? Porque estas cosas, cuando pasa como el canal Historia, ¿no? Las cosas van pasando y se van contando ciertas cosas. Después, a los 10 años, a los 20 años, se van descubriendo cosas nuevas. ¿Qué diferencia hay entre lo que pasó y lo que se vio y lo que se tomó por verdad y lo que hoy en día sabemos, ¿no? La presunta planificación del año 2000. Presunta planificación. Si volvemos en un instante al año 2000, en 45 minutos, 1 hora, en La Campana, calle 2 de Mayo, Gavidia, Alfonso XIII, Plaza Virgen de los Reyes, La Magdalena, San Antonio y la Plaza del Museo, ocurren todos estos hechos a la vez. Es una coincidencia demasiado extrema. Una coincidencia demasiado extrema. Sin en cambio, hemos hablado de que en 2015 hay 5 estampidas en sitios absolutamente diferentes, vinculadas con bares y en horarios distintos. Pero vamos a entrar en 2017, que lamentablemente tenemos el primer fallecido por las avalanchas. Esto es algo que trasciende poco, evidentemente, porque es alarmante. Ya han pasado unos años y tenemos que decir que la madrugada del año 2017, que aquel 13 de abril, y como decimos, fatídico porque fallece la primera persona por causa de las avalanchas que se provocan, discurre lo siguiente hecho. Hasta 100 personas resultan lesionadas. De esas 100, 17 hospitalizadas de manera grave. De las 17, una de ellas, un año después, que no se recupera, como hemos dicho. Las avalanchas acaban con su vida. Don Julio Montoro Álvarez. Los incidentes de aquella desgraciada noche tuvieron un resultado, una respuesta policial, judicial y penal. Aquella noche se detienen a 8 individuos que los relacionan directamente con las avalanchas. Lo habían intentado horas antes, siempre después de las 4 de la mañana, y no les salieron como ellos querían hasta las 6 de la mañana. La policía, tras su investigación,
Concluye en el atestado policial que una pelea en un bar de copas es la que causa las avalanchas. Sin en cambio, el auto que dicta la juez del juzgado de instrucción número 5 de Sevilla recoge 4 incidentes que fueron los detonantes del altercado. Tanto es así, esta es otra diferencia con la del año 2000, aquí hay pruebas tangibles, es decir, existían los individuos, existían los elementos contundentes con los que iban golpeando mobiliario urbano y diciendo Alá es grande o Goraeta. Existe esa objetividad tanto en la identificación de los 3 individuos como en las herramientas metálicas que utilizaban para llamar la atención, que no eran más que las patas de las sillas plegables partidas que se iban encontrando por la calle, que es una especie de bastón. La juez decreta el ingreso en prisión de 3 de los 8 detenidos. Directamente, desde mi punto de vista, absolutamente motivado, de una manera proporcional y a tiempo, decreta el ingreso en prisión de los 3 individuos. Ya decimos que en el auto que dicta recoge los 4 altercados siguientes. A las 4 de la mañana, en la calle Alfonso XII, varios individuos, como hemos dicho, golpean con palo mobiliario urbano. Esto se dice en la sentencia, con gritos amenazantes, donde mencionan a la banda terrorista ETA. A las 4:10, en la calle Arfe, hay una bronca, una pelea en la puerta de un local. Curioso porque la sonoridad de aquella bronca entre tantas personas sube tan repentinamente los decibelios que genera el pánico en 62 calles colindantes. O sea, si hacemos un círculo en torno a la calle Arfe, la bronca afecta a la seguridad de las personas que estaban en 62 calles. Se fue contagiando el miedo. Parecían caballos a tropel. Existe otro, digamos, a las 5 de la mañana, en la calle Álvarez Quinteros con Chapinero, donde varios hombres intentan, golpeando de nuevo el mobiliario urbano, que surja el pánico. No lo consiguen. Si lo consiguen a las 6 de la mañana, se comprueba que son los mismos individuos que llevaban toda la noche intentando romper la madrugada, y esta vez consiguen que haya avalanchas. Aquí en un tono, en un acento parecido al lenguaje islámico, dicen Alá es grande. Imagínense. Pedro, ¿qué similitudes hay con un juego de rol? Porque, verá, ¿sí? Los islamistas no eran tan islamistas. O sea, lo que iban diciendo Alá es grande o Alá guapachá, no eran tales, eran españoles. Tales. ¿Has visto, Pepe, cómo nos movemos en un momento histórico de 17, 18 años? ¿Recuerdan ustedes que cada vez que hemos tocado cuestiones de este tipo, el momento histórico ha sido fundamental? El atentado contra Aníbal González, ¿en qué momento histórico ocurre? Cuando se está construyendo la Plaza de España. ¿Qué ocurre en el momento histórico del año 2000? Los juegos de rol se habían puesto de moda o habían trascendido en España. Además, como bien comentó antes Iñaki, hay una película de Nadie conoce a nadie, donde un individuo, donde un tipo tirotea una dolorosa en un patio, en un palio. Por eso os digo que siempre los momentos históricos. ¿Por qué en 2017 ocurre esto? Porque era cuando
terrorismo islamista estaba azotando el mundo. Efectivamente. Entonces, ¿por qué estos tíos, estos tipos, estos individuos delincuentes deciden eso? Porque es cuando está la sociedad más sensibilizada. Claro. Pero Sí, pero yo es que, ¿verdad? Claro, lleva razón, porque si en el 2017 salen por ahí 4 individuos diciendo Gora ETA, pues prácticamente nadie lo creería. Claro, porque ya era... Porque eso ya estaba época. más que pasado. Claro. Pero, Pedro, si volvemos a la noche de pánico, que se determina la madrugada famosa del año 2000, y veo echar mucho achaque, que se había escapado un toro de la maestra. Ah, bueno, esa fue la más rocambolesca, que se había escapado un toro. Ha habido una avería de gran magnitud en el centro por Emasesa, de agua, que se había un toro. Sí, también. Después, naturalmente, la policía busca inmediatamente buscar responsables y resulta que cogen a un delincuente que se llamaba David, o se llama David Sánchez, alias El Avispa, y según su propia declaración al diario El Mundo, trataba de exculparse de la gravedad de los incidentes de aquella noche, narrando lo sucedido. Una avalancha de gente muy asustada entró en el bar donde yo tomaba una copa. Fue entonces cuando salí a la calle y me engancharon 2 policías. Me metieron en un coche, me llevaron a un callejón y tras sacarme un cuchillo que llevaba guardado, me pegaron una paliza de muerte. Solo una cabeza de soy, una cabeza de turco. Yo no corrí, yo no asusté y no pude estar en 6 sitios a la vez. David Sánchez acudía con la cara, con evidencia de haber sido golpeado, denunciando en el juzgado de instrucción número 10 de Sevilla a la policía local por la brutal paliza que le proporcionaron sin motivo. Sin embargo, algo que parece incontestable es que este joven delincuente portaba un cuchillo de grandes dimensiones la noche de la ya famosa Carolina, aunque él trataba de justificarlo. Dice que le habían pegado una paliza y que él... Aquí, ahora que vamos a entrar en el enfoque puramente criminológico, tenemos que distinguir 2 cosas. Uno, lo que son hechos delictivos, que es lo que contiene el Código Penal, y entre las penas está la pena de prisión. Y otro, lo que es puramente una infracción administrativa. Por una infracción administrativa no te meten en prisión. Es decir, por portar un cuchillo en la vía pública durante la madrugada o dentro de un establecimiento, lo que se abre es un acta por una infracción a la Ley de Protección a la Seguridad Ciudadana. Porque ¿qué haces con un arma blanca cortante y punzante en un establecimiento público? Son cosas distintas, cosas distintas. El enfoque criminológico que yo le veo a todo esto, tenemos que tener en cuenta que hemos barajado 20, 21 años de nuestra historia reciente, que la conocemos, que nos suena, que la tenemos ahí, son los siguientes, ¿vale? Por el desarrollo de los incidentes, destacan claramente hechos parecidos, hechos análogos. Broncas, carreras, miedo, pánico. Corro y no sé por lo que corro. Dicen que hay un cuchillo, pero nadie ha visto el cuchillo. Una pistola y nadie ha visto la pistola. Lo que sí es verdad que en estos 3 años ocurrió las carreras, el pánico, el desorden. También estarán ustedes conmigo de acuerdo que ocurre en el momento culmen de la madrugada, que además es cuando el personal en los bares lleva más horas tomando alcohol, que eso es así. Ello nos puede llevar a pensar, como hemos comentado al principio, que en el año 2000 entró en juego la inteligencia táctica. Conocían los causantes de los incidentes, la ciudad, los itinerarios, los horarios de las hermandades, la propia idiosincrasia del sevillano y el momento exacto donde hacer que todo saltara por los aires, como pasó. Yo estoy convencido que desde el 2000 se ha modificado el estado de alarma, de alerta de aquellos cofrades que deciden de una manera u otra disfrutar de la madrugada. Hemos dicho que al menos había 10 personas coordinadas para la acción. Entran en juego todos a la vez.
Algunas hipótesis, como ya hemos venido también hablando, señalan que un determinado juego de rol o la película que hemos dicho fueron los impulsores de esto. Igual aquellos que llevan esto a cabo no fueron conscientes de que iban contra una costumbre de décadas, de años. Tú dices que se les fue de las manos. Puede ser. Que ellos no iban a pensar la Puede magnitud ser que que iba, se les que iba a fuera. tener, sino que iba a ser un simple susto que se iba a quedar a lo mejor en una calle, ¿no? No, yo es que te voy a decir una cosa, verás. Por la idiosincrasia de esta ciudad, además en el determinados puntos del casco antiguo de Sevilla donde se realizó, esta gente sabía la que iban a formar, ¿eh? Pero Pedro, hay una cosa importante Yo la que has quiero dicho, informar. que has dicho antes. Antes no había WhatsApp ni nada. ¿Cómo se coordinan sin teléfono? O bueno, Porque a ver, llevan un reloj en la pulsera. Claro, Vale. claro. A una hora. Mira, hay una curiosidad. No, hombre, no, hay hombre. una curiosidad en todo esto. Curiosidad importante. Hay un dato importante, que los hechos suceden en calles donde apenas hay cámaras profesionales de televisión. Es decir, las cámaras profesionales de televisión que retransmite Claro. la Semana Santa te captan todo. Claro. Esto sucede donde no hay cámaras. En los barrios, ¿no? En 2020, no. No, es en el campo centro. antiguo, Claro. Pues, menos Claro. la campana, Lo tenían que todo la campana estudiado. hay cámaras. Y menos no hay en- cámaras, no hay cámaras. En la campana, cuando se le transmite Eso la es, llegada de ahí la hay campana, cámaras, claro, ahí la claro. campana, Sí. en la Magdalena, en la Puerta de Pero Palo, en la Plaza de la Gavidia no. Efectivamente. En Alfonso En la plaza XIII del museo tampoco. tampoco. En- Que es donde detona esto. Claro, En Virgen de los Reyes tampoco. efectivamente. Claro, entonces, donde ellos tenían controlado donde hay cámaras. Por eso yo creo que esta gente sí eran conscientes de lo que iban a liar. Después, en 2020, tuvieron otra cosa en cuenta. Yo estoy convencido de que se organiza. No con la repercusión que al final tuvo, pero sí que se organiza. Sí, claro, yo creo que ellos no pensaban nunca que iban a llegar tan lejos. Mira, Pepe, ellos utilizan otra cosa, que es el factor sorpresa, que es otra de las diferencias con 2015 y 2017. Claro. Botón de muestra que te pongo. Y sirva como ejemplo que el silencio en calle Cuna, avalancha en calle Cuna y los nazarenos de la fila lo arreglan apartándose a los lados y deja que corran. Claro. Ya hemos aprendido ya el factor sorpresa es distinto, al menos en los miembros de las cofradías. Ustedes tienen que recordar al nazareno con el guión corriendo, Claro, Sí, ya hay un, y ya hay un a- protocolo. ya hay un sin protocolo. saber hacia dónde ni por qué. Aquí ocurre otra cosa que es importante. Aquí ya vamos a entrar en las emociones, el miedo. El miedo como emoción posiblemente de las más intensas, donde se pierde la racionalidad. Si el miedo me puede, las personas entramos en el efecto túnel. El efecto túnel es que solo vemos en la dirección que están nuestros ojos, ni escuchamos ni vemos, perdemos la visión periférica. Esto te lo enseñan cuando se hace ejercicio de tiro táctico. Te enseñan, empiezan a pegar tiros a tu lado, a que no pierdas el entorno, a no entrar en el efecto túnel. El miedo nos mete de lleno en el efecto túnel. Cuando vemos correr tenemos dos opciones. Apartarte o echar a correr. O corremos con la masa. También estamos de acuerdo que el efecto de la masa nos empuja al precipicio. Claro, sí. Es como cuando hay una desbandada de búfalos en una montaña y hay un precipicio. Como todos corren en la misma dirección, Hombre, los de atrás empujan a los de se adelante. machacan. Ay, En el Titanic, cuando se hunde el Titanic,
Entre otras muchas cuestiones que pasa, ocurrió esto mismo. Al principio, la primera clase corría, pero no sabía por qué. Ya después sí, evidentemente, cuando fue el agua subiendo, que tú ya veías el agua, ya sé por qué corro. Entonces hemos dicho que cuando el miedo nos puede, nos bloquea y vemos que la masa corre, tenemos dos opciones: o corremos o nos apartamos y valoramos la situación, que es la menos probable, la menos habitual, pero es la más inteligente porque nos salva la vida, a nosotros y a los que tenemos en nuestro entorno. Yo tenía por aquellos entonces 4 sillas en la campana, en 2000, y recuerdo perfectamente que yo estaba en un lateral de Sara y escucho de la Gavidia a la plaza del Duque un murmullo que subía como una tormenta. Y ya la gente corriendo, sobre todo el chavaleo, la gente más joven que estaba en el entorno de las sillas, por donde está el kiosco de prensa y todo eso, saltaba, arrollaba. ¿Qué es lo primero que se te vino a la cabeza? Mira, nunca he tenido oportunidad de preguntarle a una persona que le cogió allí. Mirar y pensar. ¿Pero qué se te vino? ¿Ese ruido, ese estruendo? No fui capaz de determinarlo, palabra. No fui capaz de leer lo que estaba pasando. Pero sí miré para poder pensar. ¿Qué pasa? Eso fue lo que yo hice. Porque es que yo iba por San Román, Doña María Coronel, y doy a la fábrica antigua de hielo en Sonájena de la Cruz, calle Regina. Sí. En la calle Regina me veo una multitud correr hacia mí. La que venía conmigo, novia que tenía, digo, quieto, párate un momento. Me refugié en un bar, vi pasar a nazarenos mezclados de la Macarena con los gitanos. Sí, claro, un desorden, con los gitanos, desconcierto. Y lo más gracioso que después me reía porque yo ya, claro, cuando salí también seguía corriendo y un hombre tocando un bombo. El bombo era un armado y yo iba marcando el paso. Lo conozco. Antonio, me acuerdo, Antonio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no sé lo que pasa, pero corre, Miguel. Iba marcando el paso, una histeria colectiva. No sabes a dónde condujo, pero tú, claro, es como dices, tú te ves venir en una calle, la gente corriendo, y tú haces así y te das y corres. Bueno, ¿cómo reaccionaste? ¿Cómo reaccioné? Busqué un sitio literal que me cubriese la espalda y que yo supiese qué pasa. ¿Una pareja? Bueno, nos metimos porque estaba con mi cuñada y con mi mujer. Nos metimos en los huecos de los escaparates del Sara, porque el callejón estaba estaba taponado. Y lo que sí recuerdo era momentos de histeria, o sea, de qué pasa, de que te atenaza el miedo. Si te atenaza el miedo, eres víctima. Si eres capaz de pararte un segundo, buscar refugio para mirar y pensar, tenemos más posibilidades de que no nos pase nada. Antes de continuar un poco más adelante, para encontrarle, como siempre me gusta, el encaje criminológico de sus teorías, hemos dado con la teoría de la histeria. La teoría de la histeria de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, viene a decir, es de 1895, y dice que la teoría de la histeria es la suma de las preocupaciones. Pero hay algo que está pasando, me preocupo tanto que me descontrolo. Y tenemos otra teoría que está más actual, que está del siglo XX, del 83, que es la teoría de los grupos organizados. Y ya para resumir, yo te haría la pregunta, lo que pasó en la madrugada del 2000, 2015 y 2017, ¿hay un informe de saber o todavía hay mucho misterio por resolver? Lo que sí es verdad que las autoridades han aprendido. En 2018 hubo un perfecto control y las autoridades han aprendido. ¡Feliz Semana Santa!